Nos escucha, pasamos de alguien muy joven a alguien algo menos joven, pero que está en plena forma y que ya alguna vez nos ha acompañado. Juan Manuel Martínez es el presidente de CEOMA, la Confederación de Mayores de nuestro país. Tan necesario escucharles también, y que también tiene una pregunta para Íñigo Errejón. Adelante. Sí, bueno, antes de nada, Ana, lo que quiero es agradecerte a ti y, lógicamente, a La Sexta por habernos invitado por tercera vez a participar en tu programa y a poder decir lo que los mayores pensamos. Creo que es una de las mayores reivindicaciones que hacemos, que es pasar de ser oídos a ser escuchados para hacer cosas. Ya están escritas. La pregunta que voy a decir al señor Errejón es que la Confederación Española de Organizaciones Mayores, que está formada por 24 federaciones nacionales y autonómicas, más de 1.000 asociaciones y más de 800.000 miembros, pues está viendo que este envejecimiento progresivo de la población pues tiene que tomarse en serio, y no se toma en serio. Por eso la pregunta que quiero hacerle es si podemos contar con esa política con mayúsculas en las 4 áreas más fundamentales que vemos los mayores en cuanto a ese envejecimiento demográfico. Hoy tenemos una esperanza de vida de 83,8 años. Ha disminuido en el año 2020 0,8, casi un año como consecuencia del COVID. Entonces, yo, en este sentido, el crecimiento de las personas mayores en los próximos 9 años, que son nada, dentro de nada, frente a un crecimiento de 420.000 personas en total de la población española, va a crecer 2.200.000. Y vamos a pasar a tener un 24% de la población mayores de 65 años. Un 24%, en la cuarta parte. Entonces, ¿qué políticas creen ustedes desde Más País que se tendría que hacer en los 4 aspectos más importantes que decimos los mayores? La salud. La salud es lo más importante, no solo para los mayores, para todos. Pero hoy día han muerto, el 85% de las muertes del COVID ha sido en mayores de 65 años. Antes del COVID, 1 de cada 3 pacientes que van a atención primaria son mayores de 65 años. El 50% de las camas hospitalarias están ocupadas por mayores de 65 años. Y no llegamos a 1.000 geriatras en España. ¿Qué opinión tiene al respecto? Servicios sociales y ley de dependencia. Ya ha comentado Cinta que, pues que hay una ley de dependencia, que hay casi 300.000 personas entre las que están pendientes de valorar y pendientes de asignación de la cartera de servicios. Pero es que solo se aplica al 0,7% del PIB. Juan Manuel, vamos a la dejar... media en 9 países de la comunidad. Vamos a dejar que responda alguna de las cuestiones que ha lanzado, o termine la pregunta si quiere, y así, como ha lanzado varios datos, para que pueda responder el señor Errejón. Sí, termino la pregunta mejor porque quiero que tenga la visión global. Entonces, el 1,5% del PIB es la media que se da en la Comunidad Europea, y frente al 0,7%. Obviamente, la ayuda a domicilio solo se da al 4,8% de la población mayor de 65 años, solo con una intensidad de 20 horas a la semana. La teleasistencia al 12%, las residencias al 4,2%, y además con una situación, como saben, que en 22 países el 47% de las muertes han dado en residencias. Entonces, lo que quiero es, además de verdad ese crecimiento de empleo que se daría a través de la creación de todos este tipo de servicios, ver si la política de ustedes, en mayúsculas, podemos contar con ella para precisamente promover ese asociacionismo, ese envejecimiento, esa participación de los mayores, esa lucha contra la soledad no deseada, esa lucha contra el edadismo. Queremos que nos ayuden a nosotros, y por eso se lo quiero preguntar, para poder saber si podemos contar con su política en el sentido de desarrollar unos recursos más adecuados a la calidad de vida que tienen los mayores. Estamos en la 4ª economía más importante de Europa. Venga, Juan Manuel, vamos, que si no, entonces, no le va a dar tiempo a responderle, y me queda más gente por aquí también en plato. ¿Qué piensa usted al respecto? Venga. Le agradezco la consideración. Hay varios temas en su intervención, Juan Manuel, pero le agradezco el planteamiento que hace y las preguntas que me lanza. En primer lugar, en España hacen falta
más recursos públicos, tanto para la sanidad pública, para reducir las listas de espera y para favorecer un seguimiento que no haga que cuando alguien llega a urgencias llega ya porque es que ya está muy fastidiado, porque ya está muy cascado de algo, porque no tiene un seguimiento permanente. Eso se hace fundamentalmente en los centros de salud, en lo que antes llamábamos los ambulatorios, y eso exige más recursos. Eso es más recursos públicos, es decir, servicios públicos más fuertes. Y aquí no me escondo, servicios públicos más fuertes solo pueden existir con mayores ingresos fiscales. Si no, el que diga una cosa sin decir la otra no está diciendo la verdad. Para que haya servicios públicos más fuertes hace falta equilibrar la balanza fiscal y que quien más tiene contribuya más. Y en segundo lugar, usted apuntaba una cosa que a mí me enseñó hace no mucho, hace 2 años, la señora Manuela Carmena. La expresión edadismo me lo enseñó ella y me dijo, ya Íñigo, si es que lo que pasa, y desde entonces lo tengo grabado, porque tiene toda la razón, me dijo, ya, si es que lo que pasa es que no queremos un conjunto de asistencia solo para estar bien de salud, es que lo que queremos es asistencia que nos garantice nuestra autonomía en la vida. Y ella me planteaba, por ejemplo, oye, ¿y si pudiéramos hacer en Madrid? Luego, finalmente, aunque ganó las elecciones, no pudo ser alcaldesa. Y me dijo, ¿y si planteáramos en Madrid un programa de formación? Porque además está estudiado que viene muy bien tanto para los niños como para los mayores, que en las escuelas infantiles o en las escuelas medias o en las escuelas de formación profesional hay personas mayores que cuentan sus experiencias, que cuentan sus oficios, que van a discutir a talleres de formación, digamos, romper un poco esta especie de barrera entre generaciones y ayudar a la incorporación de la gente mayor, teniendo en cuenta que hoy la jubilación no es la jubilación de hace 40 años. Hoy alguien se jubila y le quedan por delante muchísimos años de vida perfectamente activa, que a veces, para aprovechar todo ese capital, todo ese caudal de conocimientos, necesitan de servicios públicos y de acompañamiento más densos, más fuertes. Y déjame solo que le cierre con una cuestión, aunque le parezca que no tiene nada que ver. En España tenemos un problema drástico de natalidad. España es un país que trata muy mal a sus jóvenes, en el que es muy difícil formar una familia. Y eso no es difícil porque los jóvenes sean aventureros o sean alocados. Es difícil porque los salarios en muchos casos son menores de lo que cuestan los alquileres, porque nadie sabe si meterse en una hipoteca porque no sabe si le va a aguantar el trabajo, y eso hace que los españoles tengamos muchos menos hijos. Y eso nos dificulta tener un país viable, porque somos un país en el que la pirámide de población se estrecha mucho por abajo y crece mucho por arriba. Y eso no es culpa de los de arriba, eso es culpa de que hoy en nuestro país formar una familia es un deporte de riesgo. Sé que le va a parecer que le estoy cambiando de tercio, pero en realidad es la misma cosa. Hacer sostenibles las pensiones y el estado del bienestar para los mayores tiene que ver con que sea más fácil formar una familia y formar proyectos de vida para los jóvenes de hoy. Hay que recuperar en realidad ahí el pacto intergeneracional, el acuerdo intergeneracional. Gracias, Juan Manuel, también por la pregunta, que es verdad que en otras ocasiones le hemos invitado. Y está también con nosotros Javier Díaz.